Bueno, señores, estamos aquí relanzando el programa. Hoy estamos la productora ejecutiva y yo nada más porque resulta que el compatriota está para Alemania, Edenkoven se llama, el sitio Edenkoven. Bueno, Leonardo está estudiando alemán para allá. Él se ganó una beca por su estudio de alemán. Él no sabe mucho alemán, pero está estudiando alemán allá. Y entonces, suerte que él sabe mucho inglés. Y don Leonardo, el compatriota, está en Edenkoven. Ya ustedes saben los gritos que se daban en esta casa. Su mamá llorando todos estos días por su muchacho. Y ya ustedes saben, aquí estamos extrañando al compatriota, pero nosotros hoy tenemos un filete de entrevista, porque resulta que nosotros tenemos, desde que arrancamos con el podcast, diciéndole a un invitado que venga, que venga, que venga. Ellos eran dos realmente, pero nada más vino uno. Pero como él es gemelo, es como si tuviera el hermano aquí. Señores, nosotros vamos a tener una entrevista hoy, que es una joya, porque el hombre con el que nosotros vamos a hablar es un amigo muy querido mío, yo lo quiero muchísimo. Yo creo que después de su esposa, su mamá y sus hermanos, yo soy el que más lo quiere. Ni sus hijos lo quieren más que yo a él. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de muchísimos temas con el tipo, con uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Una persona de muchos principios morales y éticos, una persona muy querida en el mundo profesional. Y ya, yo no voy a seguir diciendo cosas de él porque me voy a poner a llorar y cuando viene a ver se raja a llorar por ahí también. Nosotros vamos a recibir hoy en Hablando en la Sala al doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos. Es una estrella. Venga, doctor, para acá. Ay, 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 ay. Productor, aplauda que hoy está aquí el jefe tuyo. Aplauda que se le pongan la mano roja. Hilario, mi hermano, por fin viniste, carajo. Diantre, nosotros tenemos un año detrás de ti. Un año detrás de ti. Señores, ¿por qué yo estaba detrás de Hilario? Porque resulta que Hilario, como les dije, es un hombre que sabe de todo, Hilario. Tú sabes de todo. Y es un tipo que tiene los más altos niveles de pragmatismo. Cuando usted quiere resolver un problema, bueno, no te puedo dar esa cuña, Hilario, pero cuando usted quiere resolver un problema, ese hombre es abogado, es notario, y entonces el tipo tiene la salida más pragmática para todo. Hilario, esto es bienvenido a esta casa, Hilario, esta es nuestra casa, esto es la sala de nosotros, y aquí hay que hacer el programa Hablando en la Sala, que tú siempre me lo... Tú nunca lo has visto el programa, no, viste el de tía Marisa nada más. No, bien de Marisa, bien que fue interesante ese. El señor de la Federación de Natación. Ah, de Radamés, ese fue bueno. Vi otro vi varios, a mí la parte que yo me adelante es la introducción que tú haces con Leonardo. Que son muy pintorescas. Leonardo y yo nos hemos convertido en influencers. Sí. Tenemos ya, ¿cuántos seguidores? 158. Pero influimos en 158 personas. A mí todos los días me preguntan, ¿cuándo es el otro? ¿Cuándo es el otro? No, tú sabes que yo siempre he dicho a ti que en la vida una cosa muy grande hace que una persona te siga. Claro. Imagínate lograr que te sigan 2, 3, 4. El que tiene más de 2 personas que siguen a uno, ya uno tiene un éxito. Ni en mi casa tengo yo 2 fanáticos. Eso pasa. Y tenemos 159 suscriptores. Hilario, déjame decirte que estamos entrenando en la sala, señores. Tenemos otro invitado nuevo aquí, don Hilario. Pero déjame decirte, Hilario, que la productora ejecutiva, doña Lisette, hasta mandó a comprar un aire nuevo para recibirte a ti. Tú una señora, tú una cosa seria. Para recibir al doctor Hilario, aquí se compró un aire acondicionado. ¿Cuánto BTU es ese? De 24,000, Hilario. Yo dije, de 18 funciona bien. No. Para el doctor Espiñeira de 24, ya usted sabe. Yo no sé quién va a pagar la luz este mes. Pero está ahí. Para que usted Eso es usted lo estrene, doctor. Que el podcast va en prosperidad y no hemos monetizado nada, pero no hemos monetizado. Ya saben los gastos. Hilario, cuéntame, ¿todo bien? Todo bien, adiós, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Tú sabes que el cariño es mutuo, claro, y la admiración también. Gracias, Hilario. Nosotros hemos vivido muchas cosas juntos. Sí, ¿Desde cuándo tú estás en la Junta? ¿Desde el 2013? Enero de 2007. 2007. ¿Eso cuántos años son, Hilario? Imagínate tú, vamos, yo en enero del año que viene cumplo 20 años. 20 años, 20 años. Y ya tú tenías muchos años. Yo tenía 9 ya, 29 yo acabo de cumplir. Exacto. Hilario, dime una cosa. Esto es una entrevista, tú has visto el podcast, esto es orgánico, aquí no hay edición, aquí no hay nada. Hilario, ¿cuántos años de servicio público tú tienes ya?
Bueno, serían, si contamos, bueno, en octubre de este año serían 22 años. 22 años de servicio público. Pero también tiene un ejercicio privado, tú, ¿verdad? Sí, claro, yo estoy en el ejercicio desde el año 95, 96. Porque yo me gradué en el 90. Realmente de antes, porque vamos a decir que yo tuve un año luego trabajando en un negocio con mi abuelo. Vamos a decir que en 93 más bien, pero ya en 95, 96 como a tiempo completo, porque yo estuve entre el 91, 92, 93 hasta el 95, trabajaba medio tiempo y a la tarde me dedicaba a los negocios con mi abuelo. Señor, usted ve en Hilario así, pero Hilario es uno de los ricos de este país. No diga eso. Pasa un tipo sencillo, un tipo humilde. No. Ese hombre que ustedes ven ahí, ese hombre es un hombre portentoso, él y sus hermanos. Saludamos al doctor Rodolfo Piñeira, que nos ha querido dejar entrevistar. Yo quiero que cuando Iván venga aquí y se siente, el magistrado Iván Félix, que es nuestro amigo, fue procurador electoral, Iván ahora es procurador en temas de delitos de alta tecnología. Y entonces yo le dije a Iván que queríamos tenerlo aquí en la sala, y él dijo que sí. Entonces después que Iván que diga que sí, yo no quiero ver a Rodolfo, que Mario, yo quiero ir para allá, porque le vamos a decir que no a nuestro hermano Rodolfo. Pero tú a Rodolfo siempre le pones el lado. Rodolfo te coge el teléfono. Hilario, entonces, la familia está bien. A Dios gracias, todo muy bien, la familia muy bien. Tú tienes ya, ¿cuántos son? 4 hijos. 4. A Valeria. Después viene más o menos contemporáneo de Isabel. Sí. Porque déjenme decirles, señores, Hilario y yo sí sabemos lo que es salir con los muchachos a un parque, a una atracción de esta. Y sabemos lo que es hacer turno para entrar al baño con los muchachos. Porque Hilario y yo coincidíamos. Él llevando a Valeria a los juguetes, a los juegos, y yo llevando a Isa también. Y entonces después tú tienes a María José, ¿verdad? María José. Está Noah. E Hilario. Y así como ustedes lo ven, Hilario es un carajito, según un muchachito, tiene como 65 años, ¿verdad? No lo digo. Lo estoy poniendo de... Sí, le pusiste Tevi. Mira, Hilario, entonces... Hilario tiene una experiencia interesante en el servicio privado. Sí. Tú has sido asesor de empresa. Sí. Yo sé que tú has trabajado en bufetes prestigiosos de este país. Claro. Y con grandes personalidades, has trabajado en universidades y todo eso. Sí, claro. Hilario, tú tienes una historia larga que contar de este país. Y tú eres una reserva moral de este país. No, gracias por eso, Mario. La vida nos ha dado la suerte de trabajar con personalidades diversas todos los ámbitos y hemos pasado muchas cosas interesantes. Hilario, tú trabajaste en impuesto interno. Sí, yo tú fuiste consultor jurídico y en esa época también tenía el cargo de ejecutor administrativo tributario. ¿Qué es eso? Es una figura que es el que se encarga dentro del Código Tributario de llevar a la ejecución, valga la redundancia, las ejecuciones administrativas. Yo era como... Pero el que mandaba embargar. Exacto, porque allá está la consultoría jurídica, pero hay una figura que se llama ejecutor administrativo tributario, que es el que se encarga de las partes litigiosas, en representación de la DG, y como de llevar los cursos litigantes, del litigioso, y tenía esa función. Que la ostentaba normalmente el consultor jurídico, pero hubo porque lo tenía otra persona, tú sabes. Pero... Y Larry, y eso en materia impositiva, tú sabes que yo siempre, cada vez que a mí me preguntan algo de materia impositiva, yo siempre digo, pregúntenle a Hilario, porque es el que sabe de eso. Eso, uno tiene una concepción de que impuesto interno es cobrarle el dinero a uno, caerle atrás a uno, pero desde la perspectiva de un consultor jurídico de impuesto interno, ¿qué es lo que se hace? ¿En qué se convierte impuesto interno? Pero visto no desde un director general, no desde un director administrativo, sino desde el punto de vista de un consultor jurídico. Sí. ¿Cuál sería el rol en impuesto interno? Bueno, bajo el esquema cuando yo tuve el privilegio de trabajar en impuesto interno, en la administración de don Juan Hernández, para descansar, una persona extraordinaria. El consultor jurídico dependía de la subdirección legal. Y bajo su cargo estaba todo lo que era elaborar las consultas técnicas. El Código Tributario establece que cualquier persona contribuyente que esté activo puede solicitar consultas que son vinculantes. O sea, lo que es una consulta que un
el contribuyente solicita la Dirección General de Impuestos Internos, la respuesta que da el impuesto interno es vinculante. Viene siendo como, si lo dijéramos así, como una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, claro, en el ámbito del impuesto interno. También tenía, en esa época teníamos lo que eran las cobranzas, que los contribuyentes que no han cumplido con su obligación tributaria, que se convierten en deuda firme, ya sea por una determinación de oficio, por una determinación administrativa de oficio o por una fiscalización que no se llegaba a materializar el cobro de esos impuestos. Entonces, la consultoría jurídica en esa época, a través del Ejecutor Administrativo Tributario también, que fungía esa figura, entraba al cobro compulsivo de esas deudas. Exacto. Muy bien. Ya eso, en esa época se empezó a descentralizar, que los cobros empezaron a hacerlo a través de las administraciones locales, o sea, para descentralizar la... Sí, en esa época yo tenía cerca de 35 colaboradores, nada más para la parte esencialmente de litigio cobranza, y 8 o 9 que se dedicaban a la parte de consultas y asesorías. De ahí que tú pasas entonces a la Junta. Sí, de ahí me sacan. Cuando un amigo tuyo mío llegó a la presidencia, él me llamó que yo tenía que coger para allá, y realmente llegó un momento que no pudimos decir que no, tú sabes. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy grata, porque tú sabes, cuando uno está afuera, tú dices, impuesto interno, esta gente no son fáciles, sí. Cuando tú llegas y ves el funcionamiento de realmente lo que es la administración tributaria, ves que el asunto no es tan sencillo, y a veces ni tan complejo tampoco de ver que realmente ellos tienen que hacer una función, porque el funcionamiento del Estado depende básicamente del recaudo de los impuestos, ya sea por la vía de impuestos internos, o por la vía de los impuestos aduanales o las contribuciones especiales. Tú sabes que ese es un tema que a mí no me gusta abordarlo mucho en ámbito público, porque tienden a buscarle entonces el componente político. Entonces tienden a decir que tú estás criticando al gobernante de turno o a la administración de turno. Y no ese es el objeto, porque gente que sabe más que yo de eso, porque yo de eso no sé nada, yo lo he escuchado diciendo, por ejemplo, a los diversos dirigentes políticos del país, yo los escucho decir, coincidir de todos los partidos, que se hace necesaria una reforma fiscal, que se hace necesaria una reforma tributaria. Yo, en honor a la verdad, Hilario, yo no me he dedicado a aprender eso, y por tal razón para mí es como un poco complejo entenderlo, porque no me he dedicado a eso. Pero yo sí siempre he tenido una inquietud, y no sé si es un compromiso preguntártelo, pero te lo preguntaría desde la perspectiva de un ex consultor jurídico. Yo tengo la siguiente inquietud, y es que hay negocios donde tú vas y tú pagas tu impuesto, el ITEVI y el 10% de propina legal. O sea, donde tú consumes 100 pesos tienes que pagar 28 de impuestos. Y esa carga impositiva hay que asumirla para que el país pueda desarrollarse. En eso estamos de acuerdo. Pero mi gran inquietud es por qué hay negocios que te pregunto, ¿usted quiere comprobante? Y entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué si un negocio me retiene a mí un 28%, vamos a eximir el otro 10%, un 18% de ITEVI? Se supone que ese negocio se convierte en un agente de retención, pero ese negocio no necesariamente reporta ese ITEVI que a mí me cobró, lo lleva a impuesto interno. ¿No es así la cosa? Bueno, eso se puede dar. Yo te diría que cada vez menos, porque lo primero, por ejemplo, en el caso específico de ITEVI, es un impuesto que, si la memoria no me falla, se crea aquí en República Dominicana en el año 82-83. 82-83, fruto de reformas que vinieron luego de la crisis económica, los pactos con el Fondo Monetario Internacional, que también fue una manera de agregar un instrumento recaudatorio nuevo por las nuevas épocas que va viviendo la humanidad. O sea, que vamos mutando, y ahí viene el ITEVI. Entonces el ITEVI es un impuesto de retención, pero es un impuesto en cadena cascada, porque tú, por ese mismo negocio que estamos hablando que te cobra el ITEVI, cuando compró insumos para producir sus bienes o los servicios que da al público, él pagó un ITEVI. Entonces ese ITEVI lo que hace es que te lo traspasa al consumidor a ti, y de ahí él se descuenta lo que él pagó de ITEVI, y la diferencia la paga al Estado como agente de retención. O sea, porque se viene rebajando, se traspasa,
se transfiere en la cadena de producción y tú lo vas reteniendo. Y entonces hay unos mecanismos de compensación. Yo pagué 10 de ITEVI, cobré 2, si me cobro los 10, transfiero 2, pero ya lo pagó. O sea, es una manera fácil de reponer lo que se pagó de impuesto. Y eso es lo que hace que mantiene la cadena de que el impuesto se mantenga completo, se transfiere del que produce el servicio o el bien grabado, porque hay otra cosa que hay bienes que no están grabados. Pero por esa parte del año 2004, 2005 se empezó a mejorar. Cuando tú pagas con tarjeta de crédito, hubo una norma que estableció que todo el ITEVI que se paga con tarjeta de crédito, automáticamente el 30% de ese ITEVI lo retienen las compañías que hacen la transmisión electrónica. Entonces por eso tú ves que cuando tú vas a pagar te dicen 100 pesos, ITEVI 18 y el ITEVI se digita, te lo digitan aparte. Entonces de 100 y 18, 5,40 van a la administración directamente. Entonces la administración sabe ya. Entonces el 30% de ese 18, cuando vas a hacer cuadra final de mes, dice, no, pero me faltan aquí porque tú me entiendes. Eso se va mejorando. Luego en el año 2004-2005 se introdujeron los comprobantes fiscales originales, el número de comprobante fiscal que también ayudó, te va machando las operaciones. Se iniciaron los procesos de reportes electrónicos, que antes había que llevar un disquete, ahora era online, tú tienes unos formularios que se mandan mensualmente. Ahora tenemos los comprobantes electrónicos, ya te dan el valor de la operación, todo. O sea, hemos ido progresando. Y sí, ciertamente, hubo una época, como no tengo estadística ahora, pero no tengo por qué pensar que no siga habiendo esa especie, no es evasión, porque cuando tú pagas el impuesto a un negocio y esa gente el negocio no lo transparenta, eso es un robo, eso es fraude fiscal. Y también en esa época estuvimos ahí, iniciamos los cierres de negocios, que se han continuado, pero claro que sí, eso puede pasar. La gente lo que tiene que concienciarse de que cuando hace su pago, pedir su comprobante fiscal, tú lo puedes pedir como usuario final o con un valor de crédito fiscal para el que tenga actividad económica real que amerite tú tener un comprobante que te permita descontar los gastos que la ley permite de ese tipo de gasto permitido. Cuando tú le pides el comprobante al negocio, tú estás forzando, vamos a decir, a que el negocio se transparente. Ya siendo transparente, por lo menos está generado el comprobante fiscal y ya la administración. Hay una forma de identificar que ese negocio cobró. Claro. Eso es lo importante, es empezar a seguir nuestros derechos. Porque cuando los impuestos que uno paga se quedan en el camino, se perjudica a la sociedad en sentido general. Claro, eso era algo que yo me preguntaba siempre y he escuchado mucha gente que dice, pero es que los agentes de retención lo que tienen es que hacer transparente el pago y ir a reportar a impuesto interno lo que retuvo por el cobro del ITEVI, del impuesto de transferencia, bienes y servicios industrializados. Y impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios. Que el proyecto había, no sé si finalmente se cambió, de unificar la nomenclatura con la de América, el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. El IVA, sí. Pero debo chequear porque, mira, no me fijé si eso se tocó, pero ese es el nombre correcto. Pues yo lo dije, que este hombre es un experto, este hombre sabe de todo, productor, este hombre sabe de todo. Entonces no me creen a mí. Mira, Hilario, entonces de ahí tú caes en la junta. Sí. Y si me permites un comentario, como el entrevistador es tú. No, de las reformas. Yo lo que digo que las reformas fiscales o reformas tributarias, para no hablar de fiscal, o sea, lo que llama el sistema tributario, cada cierto tiempo en los países hay que revisarlo, porque las actividades económicas van cambiando, las necesidades del Estado van cambiando, y a veces también la reforma de un sistema tributario es la necesidad de simplificar los procesos. Cuando tú haces procesos muy complicados, la gente tiende a evadirlo porque lo que es complicado la gente no lo hace. Entonces la última gran reforma, grande, vamos a decir, fue la del 92 con el Código Tributario. Sí, el Código Tributario. Se modificó la famosa Ley 5911, se eliminaron exenciones con la Ley 69 de incentivo industrial, ese tipo de cosas, y dimos un cambio y eso duró, pero se agotan. Ahora, yo no voy a entrar tampoco a discutir para no entrar en un ámbito. Claro, pero lo que digo es que cada cierto tiempo, como todo en la vida, uno tiene que revisar procesos para hacerlo más ágil, más expedito y más justo también. No, tú y yo, por ejemplo, tú y yo nos peinábamos para atrás, pero nos dimos cuenta que nos estamos poniendo viejos. Entonces, pues uno truquea la calva, se peina de lado y dice que se ve más joven, pero la gente no sabe que es un truco, que es una película, lo que uno está haciendo. Mira, Hilario, para pasar el tema de la Junta, la productora ejecutiva iba como a comprar una pizza y ¿en qué quedó eso? Pero ya están aquí. Sí. Ah, no, ¿verdad? Hilario, tú deberías venir semanal aquí. Bueno, si tú me invitas.
Mira, Hilario, entonces de ahí tú caes en la Junta, que ahí es que no conocemos. Claro, sí. Entonces, Hilario también, tú fuiste instructor de la Junta en una En el época año no tengo nada. 95. Yo estaba chiquito y ya Hilario era instructor. 95, 96, un amigo me llamó, vamos para la Junta, un sábado, que hacíamos unos cursos. Sí. Y en esa época, 95, 96 era don César Estrella, presidente de la Junta. César Estrella era el presidente. Y era muy interesante porque en esa época los mismos magistrados daban los cursos en el segundo piso en ese entonces. Y uno iba y le daban una charla y después cogía un examen ahí mismo, era friendo y comiendo. Si tú no sacabas el 85, no me acuerdo cuándo era, no pasaba. Sí. Y ahí nos pasamos un día entero y de repente cuando vengo yo soy instructor. Yo te estoy diciendo, para que tú sepas. Y ahí nos Eso tocó es ser una instructor época. 95-96. Hicimos en esa época. Pero tú no trabajaste en el 98. No, Tú trabajaste en el 96. 95-96. Yo entré a la Junta en el 97. Justamente yo fui un recomendado del doctor César Estrella. En la última sesión administrativa en la que él participó, Sí. él recomendó mi nombramiento y ahí mismo presentó renuncia. Oye, eso. Sí, O sea que sí, yo sí, llegué a la sí. Junta sin padrino. Después vino don Dios que se ha profesor apiadado de Jorge mí. Subero, que fue el profesor mío. Pero Jorge Subero fue interino, porque fue un proceso. Sí. A él le tocó cubrir esa interinidad, el vacío que hubo antes de que nombraran entonces a Juan Zuli Bonelli, que era miembro titular, y a la salida de don César asume el doctor Subero por un periodo como de 3 meses. Mira, me pasó, tengo una anécdota interesante. Yo había sido instructor 95, final del 95, después en el 96, tú sabes que en la campaña, entonces pasamos, en esa época los funcionarios públicos tenían que coger los cursos. En los colegios, participar en los colegios. Psicología industrial, en la OIM, en la Ocamana, después me tocó toda la región sur, San Cristóbal, Neiva, Asua, Una y dinámica entonces uno dice, interesante, no, sí. imagínate, ¿te acuerdas que uno se iba, lo soltaban los viernes allá, que no es como ahora, que te quedan contigo, te soltaban el viernes, te buscaban el domingo, una Sí, camioneta. Pero fue muy interesante, la verdad, al igual que ahora, para tú sabes eso, bueno, tú que Hemos evolucionado. y Sí, hemos sí. dado un avance extraordinario. Y la verdad es que aunque hemos tenido muchos avances, yo creo que la Junta Central Electoral, después de la crisis política del 94, la crisis postelectoral, la Junta ha ido solventando cada vez más la credibilidad en el órgano. Sí, sí. Pero a don César le tocó una época compleja, según lo que yo pude hablar con él, porque yo no lo conocía a él. Yo fui recomendado a él. Yo no soy el entrevistado eres tú, Sí, pero sí. yo te voy a decir cómo yo llego a la Junta. Yo fui recomendado a él por una tía. Entonces resulta que yo lo conozco a él cuando él se va de la Junta, fuera de la Junta, que yo lo trato a él. Pero a él le tocó una transición política interesante porque él asume la presidencia fruto de la crisis postelectoral del 94. Era un hombre... Él lo buscaron. A él lo buscaron y a los miembros, a los 5 miembros, fueron 5 miembros de consenso y sus suplentes también. Bueno, ahí estaba precisamente el doctor Vallejo, que está hoy en la Junta como miembro titular. Él fue miembro en ese momento. Luis Mora, que es el presidente del Comité de Compra y Contratación en la Junta, también fue miembro titular. La doctora Aura Celeste Fernández y el doctor Juan Zuli Bonelli. Entonces, cuando don César renuncia, interinamente asume la presidencia el doctor Subero, y el Senado entonces designa los miembros titulares. Tú sabes, acuérdate que se produjo la renuncia de la doctora Aura. Correcto. Por un señalamiento que se le hizo, y entonces ella renuncia, entonces se producen esas 2 vacantes. Entonces ahí designa al magistrado Juan Zuli Bonelli, y en esa época se le llamaba magistrado porque ejercía las 2 funciones, la administrativa y la contenciosa, la misma Junta. Sí, Hacían los 2 roles. Sí, La diferencia vino a partir del 2003, la separación de sí. funciones. Tú sabes que el término magistrado también ha ido mutando en el mundo y aunque ahora dicen no, que son miembros, la magistratura también tiene un significado de ejercer una autoridad, porque
si bien es cierto que no tienen funciones contenciosas, fíjate que dentro de la materia graciosa, jurisdiccional y administrativa, el hecho de tomar una decisión administrativa no deja de tener un contenido. No, y yo te voy a decir una cosa, cuando los miembros del Pleno aceptan una candidatura, admiten sí, cuando conocen la candidatura, están ejerciendo una potestad de justicia administrativa, vamos a decir. Pero ya tú un comentario más, que en el caso yo personalmente no me encuentro que se le dice magistrado tengo justicia. No, claro. Eso inclusive es una expresión de respeto y de solemnidad y dignidad del cargo. Claro. Pues entonces ahí después... Te voy a hacer un comentario, para ver la cadena que uno lleva. Yo fui instructor, después fui cajero recibidor en la Junta del Distrito, en primera y segunda vuelta, acuérdate que en el 96 en el 96 hubo dos vueltas. Hubo dos vueltas. Pero meses después, ya yo me despedí, yo jamás en la vida iba a pensar que iba a volver muchísimos años después a la Junta. Yo pasé por ahí, pasaba por ahí, yo una vez trabajé ahí. Pero resulta que en el 97, 98, no me acuerdo, yo fui parte de un equipo de abogados que defendió la personalidad jurídica de un partido que se la había quitado. Ay, me mató todo. Oye la cosa de la vida, y me acuerdo como ahora que estamos leyendo el escrito de 26 páginas. Yo me acuerdo que ese escrito lo digité yo yo puedo decir los nombres, claro, el doctor Miguel Ángel Pertol, una eminencia, César Echavarría, y yo. Si había otro abogado, perdón que borré, pero. Y me acuerdo que yo estábamos ahí. Y cuando el magistrado seguro empieza a hacer la introducción en el saloncito que estaba en la segunda planta. Sí, el auditorio ahí. Y este escrito que está muy enjundioso, me acuerdo que dijo, y aquí hay uno de mis alumnos, el doctor Piñera, y a mí me dio una vergüenza, y yo, ¿para qué este hombre está mencionando ahora? Eso es para que tú veas la vuelta que da la vida. Y yo en el 2007 caí ahí. Y te hago la anécdota, lo que yo viví en 95-96, con lo que yo encontré que llegué en el 2007, la verdad que era un avance del cielo a la tierra. Otra institución. El que no está dentro quizás no lo ve porque lo ve de afuera, pero y lo que él junta en el 2007 a lo que hoy, tampoco hemos tenido un avance del cielo a la tierra. El país, porque realmente no es lo mismo. No, institucionalmente se ha avanzado. Claro. Siempre hay desafíos que comencé. Pero a ti te tocó sustituir al doctor en la Secretaría General, al doctor Antonio Loco Artiles. Antonio Loco Artiles, sí, que a su vez había sustituido al doctor José Enrique Hernández Machado. José Enrique Hernández Machado, un gran amigo. Mi hermano. Un gran amigo. Soy un gran amigo de su hijo. Y antes estuvo el señor Amable Díaz Ato. Don Amable, cuando yo entré a la Junta, él era el secretario. Amable tuvo 34, 35 años como secretario. Déjame decirte que Don Amable, yo lo conocí en Gloria. Un día que fue un extraordinario persona. No, y tenía una caligrafía. Sí. Óyeme, increíble. La secretaria era un manuscrito. Sí, precioso. Y él tenía una gran experiencia. Tú sabes que me cuentan. Don Amable era a la Junta lo que era París Goico al Senado. Don París Goico, yo lo conocí, claro. Yo conocí a su hijo, París. Y te cuentan que Don Amable andaba con una máquina para ir para abajo, porque él hacía las actas mismo. Tú sabes que ahora uno tiene ayudante que te la hace, aunque tú tomas las notas y todo, tú siempre tienes una gente que te la pasa como el limpio. Ya con la computadora uno va más suave, pero Don Amable se fue me cuentan él mismo. Mira, tú sabes que yo entré en la Junta en recursos humanos, que hoy es gestión humana. Y cuando allá pedían las fichas de los empleados, cuando se iba a tratar temas administrativos que tenían que ver con los empleados, había que ver cómo Don Amable de su puño y letra escribía los nombres de la tarjeta que se requerían. Sí. Y eso era una joya. Sí. Entonces a ti te toca el doctor Loco sustituir al doctor Loco, que fue un gran profesional. Yo cuando tomé posesión ya él se había ido. Que le tocó vivir muchos momentos históricos a Loco también. Sí, porque el personaje el doctor Loco era personaje de la revolución, de la, vamos a decir, causas sociales, de la UAS y sí. Entonces tú, Hilario, sin entrar en detalle de lo que hace de tus actuaciones y de tus experiencias, ¿cómo es el funcionamiento de la Secretaría General de la Junta? Bueno, la Secretaría General... ¿Qué hace el Secretario General de la Junta a partir de la experiencia del doctor Piñeira? Porque hoy tenemos a un muy buen profesional también,
un gran profesional en la Secretaría General, que es el doctor Sonne Beltré, un gran profesional. Sí, ¿no? Tiene una experiencia muy Sí. sólida, es un profesional muy acabado. Ya lo invitaremos a Sonne también. Mira, es bueno, Sonne es un personaje muy interesante porque él es una persona muy aguda. Tú sabes que a veces tenemos como, el presidente actual dice, ustedes tienen cosas como iguales a veces, me ha dicho. Sí. Y él es muy acucioso, muy organizado. Son estilos diferentes, claro, pero él es una persona súper inteligente, súper organizada. Viene del Ministerio Público, viene de una superior electoral. Sí, tiene formación. Tiene una formación y una experiencia también. Entonces, Hilario, la experiencia tuya como secretario general de la Junta, que hay que decir que secretario general, porque en un momento determinado, la secretaría, al crearse las cámaras, hubo una secretaría de la Cámara Administrativa, secretaría de la Cámara Contenciosa y el secretario general, que era el secretario del Pleno, por eso la distinción. Eso fue a partir del 2003. Sí, la ley 2003. La ley 0203, exactamente. Que ahí fue que se estableció el término secretario general. Exactamente. Era secretario de la secretario, pero se hizo para distinguirlo, distinguir las tres instancias. Correcto. Entonces la visión del doctor Piñeira cuando era secretario general, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace en la Secretaría General de la Junta? Ya vimos una perspectiva de lo que es el consultor jurídico de impuesto interno. Desde la Secretaría General de la Junta, ¿cómo usted ve eso? ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es? Bueno, en cierto modo, eso ha ido cambiando, pero la ley dice que el secretario general, la secretaria general es la custodia de los archivos de la Junta. Entonces usted está un respeto que todo, en prima fase, todos los archivos de la Junta dependen de la Secretaría General, porque eso lo dice la ley. Decía la ley, la ley lo reitera, están bajo el cargo del secretario. Sí. Más o menos así es la nomenclatura, el sello del secretario. También ahora en la nueva ley también se acredita y se es más explícito también en relación a los secretarios de las juntas. Fíjate que ya hay más organicidad. Los secretarios administrativos. Secretarios administrativos se llaman ahora. Sí. No, vamos a decir que es la entrada general de la Junta. Fíjate que todo debe ser certificado por el secretario. Inclusive llega un momento que dice que las decisiones de mero trámite la firma el secretario con el presidente, o sea, no tiene que cubrir más allá de eso. Es de gran responsabilidad porque es el eje central. Además, el secretario maneja todos los asuntos del pleno que el presidente como la máxima autoridad administrativa, financiera y técnica de la institución es el que guía, que pone los temas de agenda, salvo que, como dice el reglamento, dos magistrados más solicitan que se agende un tema adicional, y es una parte esencial, es muy demandante, porque hay que estar muy pendiente. Yo tengo que llevar un control de todo lo que llega al pleno, pero no todo lo que llega necesariamente lo conoce el pleno, porque hay cosas que se tramitan que son bien de lo administrativo, que no llegan al pleno, porque son solicitudes que se tramitan a la dependencia correspondiente, claro, siempre hay que mantener al presidente informado de todo lo que tú haces, hasta el trámite que se manda, porque somos como un correo general, entra directamente por secretaría, por vía correspondencia y se va diseminando a las entidades correspondientes, a entidades internas correspondientes, a los entes internos. Pero es muy demandante, hay que elaborar las actas del pleno. El secretario tiene derecho a voz, aunque no a voto. Y eso, sí, y a veces hay que hacer sola voz y se hace. Yo debo decir, señores, que Hilario me salvó una vez el pellejo a mí, en el pleno, la voz de Hilario. Yo no voy a decir que la voz de Hilario es la voz de Dios, pero en ese momento Dios me mandó ese ángel a mí para que hablara por mí. Suerte que usted tenía voz en el pleno. No, yo no diga eso porque va a creer que es verdad. ¿Sabes qué sí? No, decía mi abuelo que el trabajo habla por uno y que el trabajo al final siempre sale. Y en situaciones el trabajo es el que habla por uno y la conducta. Sí, pero si usted no está ahí, no, porque me vuela en la cabeza con todo. No diga eso. Hilario, yo se entera de muchas cosas en el pleno. Cuando toca, tú sabes. Te tocó manejar muchas cosas en el pleno, escuchar, porque tú fuiste secretario general de 3 presidentes diferentes, o de 4, tú entraste en el 2007. Bueno, sí, de 3 presidentes. Del 7 al 10, del 6 al 10 tuvo el magistrado Castaño como presidente.
Del día 16, el magistrado Roberto Rosario. Volvió el magistrado Castaño. Y después del 16 al 20, el magistrado Castaño de nuevo. Tú fuiste secretario en los 3. No, yo fui secretario. Y fuiste secretario hasta enero, que todos son. Exactamente. Yo tuve. Fuiste en los primeros meses del presidente Román también. 3 o 4 plenos. Tuviste 4 presidentes. Claro. No, y Trabajaste además con con el 4 magistrado presidentes. Román, bueno, tenemos una relación, vamos a decir, vieja. Claro. En la academia. Y fluyó la transición. Pero eso debe ser una experiencia interesante, Hilario, manejar los temas, la agenda del pleno. Sí. Porque a veces tú ves, por la experiencia que uno tiene, a veces tú preguntas para curiosear y cosas, tú sabes. Sí. Y el pleno de hoy es largo, sí, son 50 temas. Sí. Me imagino que el secretario es el que tiene que organizar esa agenda. Bueno, claro, dependiendo de, las agendas se tratan de organizar por tema, los temas parecidos juntos, y a veces tú puedes ver un pleno que tiene 50 temas agendados y acaba más rápido que uno que tiene 4. También, las dinámicas van cambiando. Acuérdate que hay mucho trámite administrativo, de informes, que cuando son de comisiones ya lo han visto, o sea, y los magistrados tienen sus abogados que van depurando, y eso depende. Lo hace más fácil. Y tú sabes que las temporadas, nosotros somos como, yo siempre decía muchachos, estamos en zafra, la zafra arranca en una época y termina en otra, y en los periodos electorales se ha adelantado un poco más con la pre-campaña, tú sabes, que ya empieza un año antes. Hay ciertas formalidades. Hay procesos que estamos organizados, o sea, la ley ha venido a organizar más los plazos. Hay formalidades ahora que no estaban antes. Exacto, ha ido mutando, ya hay más organicidad, más. Tú sabes, bueno, con la 3318, la 1519, ahora la 2023, se fueron organizando como. Tú sabes que ahorita me llamó la atención algo que tú dijiste, que se supone que no lo íbamos a tratar aquí, pero me llamó la atención porque ahora tú tienes otro rol en la Junta, Sí. que es una dirección que nada más tú te sabes el nombre. Tú, el pleno que te designó y tú, solo son los únicos que saben ese nombre. Edgar, bueno, el personal de tu dirección también. Es una dirección muy importante porque es una dirección que tú eres el que está afuera y oye hablar de partidos, agrupaciones y movimientos y del tema de finanzas y cosas de esas. No sabe que allá se llevan los controles. Entonces ahora tú tienes un nuevo rol. ¿Cuál es la dirección, Hilario? La dirección especializada de control financiero de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Dirección especializada de control financiero. Sí. Hilario, ¿qué es lo que hace eso? ¿Con qué se comenta? Mira, eso viene, la ley establece que en la Junta Central Electoral habrá una unidad especializada de control financiero de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Un con la ley 33, 18. Eso está en la ley 3318 del 65 en adelante, la ley, no, perdón si no me equivoco. No, claro. Que uno debe saber. La productora ejecutiva debería decir cuál artículo es, porque Sí. de eso es que ella vive. Establece que la Junta como que fiscaliza el patrimonio del partido. Esa unidad no audita, quien audita es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Básicamente la misión de esa unidad, que en la presencia del magistrado Jaque importantizó eso, elevándola a nivel de dirección y sacándolo de la dirección financiera, o sea que no dependa tampoco de las operaciones ordinarias de la Junta, sino un ente. Dentro de la Junta lo motivó muy bien a que eso fuera parte de una dirección, y también porque es una manera de importantizar y también de visibilizar el compromiso institucional a que se lleve lo que establece la ley. Entonces nosotros ahí, eso es a partir del año 2018, que hay esa obligatoriedad de presentar ciertos informes ya, porque va mutando. De la ley 5884 del 65, los informes eran meramente, tú sabes, de la campaña. ¿Cuánto se gastó en la última campaña? Y después que cuando pasó la campaña, ¿cuánto gastaste en esta campaña? Y en la 205-97 también decía, era de campaña. En la ley 3318 muta, cambia ya a una información financiera del partido. Y también de los top, fíjate que en la ley 3318 habla de tope de campaña, pero no habla de gasto de campaña. Entonces ya en la ley 1519 cambia y en la 2023 introduce otros elementos de reporte de gasto de campaña. Entonces la gente que confunde y cree que nada más hay gasto de campaña. No, la contabilidad ordinaria del partido, en base a la contribución económica que ha realizado el partido, y los gastos de campaña son dos rendiciones de cuentas diferentes. Y se tienden a confundir y a establecer que dicen de una cosa cuando estamos hablando de otra. Nosotros ahora en esa parte tenemos, que viene de muchos años, ya desde antes de la ley 18 los partidos rendían cuentas, pero era por vía reglamentaria. Tú, que fuiste parte de
el equipo que elaboró en lo que finalmente fue la ley 3318, la famosa ley de partido, lo que se conoce político, que tuvo tantos años en el Congreso, que tú fuiste parte esencial en la dirección de elecciones, de coordinación del grupo, vino gente de la OEA. Yo era el secretario de la comisión. Estaba el director, que era Joel. La presidía el magistrado Rosario directamente esa comisión. El magistrado Aquino, que era miembro titular del Pleno. Estaba en esa comisión también el doctor Alessi Dicló, que era el consultor jurídico. El director de elecciones, Joel Antigua. Y, bueno, el doctor Moreno, que era suplente del presidente de la Junta, Juan Moreno Gotró, y yo fungía como secretario de la comisión. Nosotros visitamos a todos los partidos con representantes de la OEA, ¿te acuerdas? Exactamente, vinieron entonces, dos técnicos de la OEA. Antes de la ley, antes de eso, ya la unidad esa que establece la ley se había establecido en 2007, 2011, le pusimos reglamentos, no nos adelantamos a la ley. Y se le pedían informes que la ley no lo exigía. No, porque que la propuesta que... Porque tú sabes que en el Congreso, desde los años 90, había sido depositado un proyecto de ley de partido. Acuérdate de una comisión de reforma del Estado también. Exactamente. Yo recuerdo que el patrón, Ángel Acosta, tuvo mucho que ver con ese tema, era diputado. Bueno, él propuso... el tema de la ley de partido, y él trabajó mucho en las circunscripciones electorales. Entonces ese tema estaba en el Congreso y el magistrado Rosario, en su gestión como presidente, él impulsa la reintroducción de un nuevo proyecto, pero ya avalado por la OEA y consensuado con todas las organizaciones políticas. Yo recuerdo que nosotros visitamos a todos los partidos políticos, a todos. A los que no fuimos a los locales, fueron ellos a la Junta Central. Todavía tengo yo fotos de eso por ahí, que aparecía yo con muchísimo cabello. No, es un procedimiento interesante. Finalmente la ley se aprobó en el 18. La Junta retuvo el proyecto 5 o 6 veces. Sí, así es. ¿Tú fuiste parte de eso también después? Me tocó llevarlo. Y aportaste mucho. Yo recuerdo que tú aportaste mucho. Tú llevaste mucho, porque Hilario, señor, es muy humilde y él a todo le dice que no, pero yo sí sé lo que él ha hecho, porque él ha contribuido mucho. Un tipo muy brillante, Hilario. Bueno, Hilario, pero ya yo creo que la productora está haciendo, yo espero que se esté grabando, porque el que sabía grabar era Leonardo. Entonces esto ha sido un programazo. Nosotros hemos hecho un recorrido por la trayectoria de Alemania, Guten Tag. Sí. Entonces, Hilario, yo antes de concluir, Rodolfo, mira, te lo está perdiendo esto, porque Hilario y Rodolfo son gemelos. Entonces yo lo que pretendía era tener a Hilario de este lado y a Rodolfo de este lado, y después intercambiarlo, a ver si la gente se daba cuenta quién era uno. Tú sabes que yo creo que es convenio que venga después, porque él también, tú lo sabes, que tú has interactuado con él mucho. Él tiene mucha experiencia en muchas áreas. Mira, déjame decirte a ti una cosa. Yo tengo la anécdota de Rodolfo, que yo lo voy a decir en público. Esta anécdota... Cuando yo no lo actualizo, ¿qué es lo que yo hago? Que me dice a mí. Yo le llamo a Mario. Sí, Rodolfo es su hermano del alma, porque no te meten eso. Pero entonces Rodolfo dice, pero es que Hilario dice, que es Rodolfo que coge el teléfono a ti. Yo no conocía a Rodolfo todavía, de manera personal, cuando yo tuve la mejor referencia de él. Y fue que a mí me dijo el doctor Castaño, que siendo él fiscal del distrito, me parece. Consultor jurídico. Él era su consultor jurídico, era el fiscal ya. Y entonces el presidente Balaguer le pidió una recomendación de un abogado para que fuera el abogado del Estado. Y entonces el magistrado Castaño me cuenta, él le dijo, doctor Balaguer, yo no recomiendo a nadie, y a la única persona que yo pudiera recomendar es una persona muy joven. Y entonces el presidente Balaguer le respondió, me dijo Castaño, no importa que sea joven, sino que tenga carácter. Y entonces el designado fue Rodolfo Piñez. Y a juicio del magistrado Castaño, Rodolfo revolucionó lo que fue el tema del abogado del Estado. Y yo, que aunque yo soy
licenciado en Derecho de profesión, yo no lo ejerzo. Pero sí, en días pasados tuve la oportunidad de coincidir en un diplomado con un amigo que trabaja en la jurisdicción inmobiliaria y me comentó que Rodolfo Piñeira fue un antes y un después en la posición de abogado del Estado. O sea que vaya nuestro saludo al doctor Rodolfo Piñeira, que viéndote a ti a la cara, cualquiera cree que se lo está diciendo a él, porque que son idénticos. Bueno, Hilario, entonces antes de concluir y que pasemos a la mesa a comer una pisita hecha por la productora ejecutiva a la leña, ella misma buscó la leña y todo, y además hay un vinito por Hilario. Hilario, tú tienes mucho conocimiento del sistema español, de lo que es la votación en España y todo eso. Si tú fueras a hacer una recomendación, Hilario, óyeme, vamos a imaginar que todavía seguimos en proceso de transculturización desde 1492, y tú fueras a hacer una recomendación a la República Dominicana, trayendo los conocimientos que tú tienes del sistema español, ¿qué tú te atreverías a recomendar? ¿Tú te atreves a recomendar? Yo sé que es peligroso recomendar. Es peligroso. Tú sabes que yo... Hombre inteligente, ese hombre no cae en engaño. No, porque yo lo dije a ustedes, señores, ese hombre no cae en engaño. Así como ustedes lo ven, tranquilo. Porque tú sabes muy bien que en el transcurso de nuestra interacción allá, sobre todo, pues, vamos a decir, en materia del sistema español, porque es muy diferente también. La gente tiene que entender que el sistema español es un sistema parlamentario que pudiera verse más atrasado que el de nosotros, porque allá se vota con lista cerrada. Bueno, yo una vez te enseñé unas boletas. Por eso que te lo digo. Fotocopiadas, son fotocopias, y a veces tú la ves, tú estás tan mal cortado. ¿Dónde está el valor? Por eso fue que yo les dije. Fíjate que la garantía del voto, ¿dónde está? En el sobre. Y tú tienes que meter adentro del empadronamiento esa boleta, que es una boleta larguita, fotocopiada blanco y negro, no vienen a colores, eso no tiene foto, nombre ahí, y tú lo metes. Quizá hay, pero también no va con la cultura nuestra, el voto, por ejemplo, el voto que ellos manejan en el exterior, que es muy eficaz para el sistema que ellos tienen. Yo lo pregunté a propósito. Para nada. Yo lo pregunté a propósito. Porque lo que se aplica en un país necesariamente no aplica aquí. Inclusive tú sabes muy bien en países de nuestro entorno. Bueno, tú y yo fuimos junto a Haití, después del proceso electoral. En el 2014. En el 16. 2014 para el 16. Porque ellos iban a tener elecciones, pero no, pues fuimos después de la elección del 16, acuérdate. Sí, yo recuerdo. Y acuérdate con Lejer. Sí, fuimos con Lejer, fue Luis Mariano. Y Luis Mariano, y tú te acuerdas que ellos nos pidieron que nosotros le lleváramos allá un aparato que aquí se acabó con el aparato. Pero tú sabes, esa gente tú sabes que estaba loco con el aparato. Sí. Y ellos fueron observadores de la elección aquí. Ellos donde eso funcionó, quedaron, tú sabes cómo fue, locos. O sea, pero una cosa. Entonces, lo que funciona en un país necesariamente no funciona en el otro. Yo recuerdo de ese viaje a Haití, yo no sé si tú te acuerdas, Hilario, que cuando nosotros nos montamos en la avioneta, era una avioneta pequeña. Sí. Lo primero que me llamó la atención fue... Sonray se llama, ¿verdad? Pero no viene... Yo recuerdo que el piloto le estaba dando maniguetas como lo que era la emergencia. Sí. Y nosotros estábamos sentados uno al lado del otro, y vimos, ¡ay, mi madre! Y después, no sé si tú recuerdas que quitaron el cristal. Sí. Y lo limpiaron. Sí, lo abrieron y lo limpiaron, lo cerraron, sí. Y nosotros, pero ¿y aquí que nosotros no vamos para allá? Sí. Pero eso fue una experiencia interesante, ese en Haití. Yo nunca había ido a Haití. No, fíjate, por ejemplo. Yo no sé tú, pero yo le debo mucho a la Junta. No, claro, todos a la Junta nos daban una vivencia. Mira, ese viaje es interesantísimo. Porque ellos estaban como estábamos nosotros antes del 92, unificar la cédula. O sea, la cédula por un lado y el registro electoral por otro. Así es. Fíjate, yo cuando estuvimos en esa reunión, digo, wow, la verdad es que nosotros hemos avanzado mucho y mira por dónde estamos uno al lado del otro. Así mismo es. Tú ves que es un manantial de sabiduría. Yo lo digo a ustedes, ya. A Hilario va a haber que traerlo por lo menos cada 15 días. Lo único que va a tener que aportar para la próxima pizza. Y lo vino, porque es que tú bebes vino muy caro. La próxima vez podemos hacer un exterior y vamos a una unidad móvil. Mira, Hilario, para concluir, porque nosotros hemos hecho un recorrido por que era lo que yo quería, que la gente conociera la calidad profesional tuya. También, pero por lo que tú has pasado también. No, pues yo hablo muchísimo aquí, yo hablo pero, en cada programa. Pero no es lo mismo que te A veces hay gente que me dice que pero acá el entrevistado eres tú o es el que tú llevaste.
Tú sabes, Hilario, que yo quería que le enseñáramos, que le mostráramos a nuestros seguidores el tema de tu experiencia profesional, vista del ámbito privado. Yo recuerdo, no nos vamos a ahorrar el nombre para evitar cuestiones políticas, que vayan a entenderse que aquí estamos manejando temas políticos, que no es así. Claro. Pero Hilario tiene, yo recuerdo la enseñanza que tú tuviste de una gran personalidad en nuestro país, que tú firmabas con tinta verde, yo recuerdo. Sí. Cuando Hilario era el secretario de la Junta, a mí me llamó la atención porque Hilario no firmaba ni con azul ni con negro, era con tinta verde. Y eso fue a propósito de una experiencia que él tuvo trabajando muy de cerca con una gran personalidad de nuestro país, un gran empresario. Sí. Y entonces ese Gran empresario, era político. Político también. Fue un gran manejador del presupuesto. Exacto, fue ministro, fue. No, pero además en el día a día tú aprendías cómo ese hombre manejaba las finanzas, que no sería un chelo. O sea, pero si seguimos hablando, vamos a decir el nombre de quién no, debe. pero está bien, y mira lo que son la vida, y yo caigo ahora en un departamento que tiene que ver con eso, y es una y era un gran... Era un visionario, No, y entonces un gran escritor, manejaba muy bien el lenguaje, y con él yo te lo dije una vez, aprendí, ¿te acuerdas? A escribir, más o menos, ¿no? Me sé organizar. A redactar. Claro, porque yo le tomaba dictado, entonces uno decía Jackie Núñez, para descansar también, que uno aprende mucho leyendo y oyendo, o sea... Entonces Hilario firmaba en verde, en tinta verde, porque yo siempre tenía que... por la enseñanza que le dejó ese personaje, y viene fruto de tu ejercicio privado. Claro, y viene porque yo siempre tenía que andar con los lapiceros verdes, porque donde quiera que me encontrábamos, trabajábamos entre oficinas, y donde quiera que él tenía que firmar, él nunca andaba con el lapicero verde, entonces yo andaba con los lapiceros verdes de la marca que él usaba y firmaba. Para que te veas. Esa tú no la sabías. Aprendan, señor. Todavía tengo yo verde de vez en cuando firmo. Claro, oye, es una institución, Hilario Piñeira. Entonces, Hilario, para concluir, tu familia está bien. Todo bien, gracias a Dios. La Ya Isa está tranquila conmigo, ¿verdad? Tú le has dicho a Isa. No, pero yo nunca estoy tranquila contigo. No, pero ella no quería que nosotros nos juntáramos. El hecho de que no, tú estás aquí quiere decir que ella ya lo permitió. No diga eso porque después ya va a creer que es verdad, eso que yo le he dicho. Bueno, Hilario, la familia está bien. Está bien, con tus hijas. Ya Valeria está terminando. Sí, digo, la universidad ya terminó. Ya acabó ya. Chavo. Porque Valeria tiene 20 años, ¿no es? 21. Ella es mayor, quizás, ¿ves? Sí, unos meses. Oye, qué coincidencia, nos encontramos chiquitos en los sitios y después estudiaron en la misma universidad. Pero ella estudió diseño de moda y con mención marketing. Muy bien. Ya María acaba el año que viene. ¿El colegio? Sí. Ay, mamá, sí. Quiere ser doctora. Doctora, ay. Ese es María José. Entonces después viene Noah, que cumplió 7 años. 12 fueron. Sí. Y entonces Hilario, ¿cuánto tiene? 6 pacientes. Dios mío, el tiempo va a volar. Pero me dice la productora que ese ley, batuta y constitución. Sí. Yo veo todo lo... Sí. Hilario, ¿qué mensaje tú le puedes dar a los jóvenes antes de nosotros concluir? En tu experiencia, tú que eres un hombre joven, que has vivido en diferentes facetas, te has desempeñado muy bien en todas, yo puedo hablar de tu honestidad, puedo dar fe y testimonio de tu capacidad y de tu honestidad, de tu integridad. Por eso me animo a decirlo en público, porque lo sé y vienes de muy buena familia, con muchos principios. Entonces, Hilario, ¿qué consejo tú le puedes dar al joven, a esta sociedad que algunos critican, unos dicen que están metidos en redes, que yo peleo muchísimo con Isabel, porque a veces ayer fuimos al cine y ella llegó al cine, vio la película, se fue del cine, llegó a la casa hablando por un celular, nos compartimos con Isabel y yo le estuve a punto de dar un zumbón a ese celular, pero también debo entender que son las cosas que estamos viviendo. Tú sabes que alguna vez yo te dije a ti, fue hace 2 o 3 años, ya Chimar, el mundo cambió. Y nos hemos dado cuenta, inclusive en la evolución del mismo trabajo que nosotros llevamos, que de un año para otro, o sea, las concepciones cambian y el entorno social, económico, político cambia de una manera vertiginosa por las redes. Yo sí entiendo que los hijos de uno, todos los momentos han sido difíciles, porque tú y yo hemos pasado momentos difíciles, laborales, o sea, en sentido general. O sea, yo lo que le digo a mis hijos, el mundo no es fácil.
hay que prepararse con las herramientas que tenemos ahora, pero hay que aprender a ser mínimamente disciplinado, inclusive más disciplinado que lo que fuimos tú y yo, porque el mundo de ahora, aunque se ve muy que es más competitivo, la tecnificación, la inteligencia artificial, las tecnologías van a llegar a un momento que solamente van a tener los mejores oportunidades de producir recursos para autosostenerse, los que estén más preparados, y hay que ser muy disciplinado. Y los hijos de uno no es meter miedo, pero tú sabes que el mundo es muy competitivo hoy. Entonces uno mismo tiene que estar todos los días con la pila puesta y hay que ser disciplinado. Yo creo que la disciplina, a veces se menosprecia el llegar a tiempo al trabajo. Como ha cambiado también la forma de trabajo, la manera de trabajo, hay que tratar de organizarse mínimamente en cumplir ciertas reglas mínimas. Uno a veces está estereotipado con no es así, sino así, pero de las redes son conocidos de uno. Hay que aprender a que se desconecten un poco. Hay que realmente, inclusive ya hay estudios que te revelan que las tecnologías uno mismo, antes de acostarte, tú te das 2 horas antes con un aparato. Y uno lo hace antes del televisor, ¿no te acuerdas? O la radio, cuando hacíamos radio. Yo no puedo estar sin un televisor. Bueno, la escuelota, si tú no ves la escuelota y no te duermes. Mira, yo me tiré todos los capítulos de la escuelota. Yo me puse a buscar en YouTube después por culpa tuya. Y uno goza mucho con eso, la verdad es que uno se recuerda de... Óyeme, la escuelota, Raymond y Miguel. Unos cortes que pasan de punto y final que eran para morirse. Sí, veo a Jochi Santos, la retransmisión. Sí. Yo trato de no ver cosas violentas. Porque uno se va a dormir. Yo tengo un problema, a mí me gusta en la mañana oír los programas de política. Sí, yo oigo en la mañana, para ponerme al día. No, óyeme, fíjate lo que es una cosa, ahorita por el trabajo que uno tiene, la gente no entiende. ¿Qué tú haces viendo eso? Es que nosotros trabajamos en una institución que hay que oírlo todo. En el momento que tú menos crees, nos la damos un fundazo. Y uno tiene que estar preparado para romper mitos también, porque hay muchos mitos, tú sabes, mucho. Yo te voy a decir una cosa que es un sacrilegio, que yo sé que me van, como decía Ismael Rivera, me van a condenar. Pero, concho, Hilario, tú te pones a ver, la productora está mirando algo como que se está grabando, que sé qué, y está casi tumbando el celular. Yo vi, no fue un temblor, señores, fue la productora. Y yo me acabo de dar cuenta ahora que ojalá haya salido claro, porque yo tengo cargando la luz, tuve el arco del celular y está apagado, no lo prendí. ¿Qué cosa es? Bueno. Pero bueno, esto es el mismo, señores, nos estamos dando cuenta. Si no pasamos podcast radio. Mira, Hilario, pero uno tiene que ver todos esos programas y todas esas cosas. Pero Hilario, nosotros somos una sociedad modernizada, ¿eh? Sí, claro. Porque déjame decirte una cosa. Altamente comunicada. Muy comunicada. Mira, uno, por el trabajo que uno tiene en la Junta, que yo creo que esa ha sido la bendición. Yo he tenido muchas bendiciones de Dios, pero yo creo que haber trabajado en la Junta, trabajar en la Junta ha sido una de las bendiciones más grandes que yo he recibido por Dios. Uno tiene la oportunidad de hacer comparaciones de los sitios donde uno tiene la oportunidad de ir como observador. Y nosotros somos un país altamente, en el continente americano, nosotros somos un país con mucho desarrollo, claro, sí, en infraestructura vial, infraestructura de comunicaciones, infraestructura física. Sí, o sea, claro. A veces tú te subes a un elevado y tú ves la ciudad desde un elevado. Y mira, nosotros tenemos mucha construcción importante en nuestro país. Pero hay una cosa, hay ciertos temas como que uno no evoluciona, que tú te pones a ver de los años 60 y son los mismos problemas sociales. Entonces yo dentro de ese proceso de modernización y evolución que uno tiene, hay cosas que uno debería reflexionar también, porque aquí hay temas que son los mismos de los años 60. Y la gran diferencia, dicen lo que saben, yo no, yo nunca he estudiado eso, pero dicen lo que saben en economía, que Corea del Sur y nosotros en los años 60 teníamos el mismo nivel de desarrollo económico. Sí, por eso es una potencia económica ya. Dentro de la 20 economías más importantes del mundo. Corea se divide en dos, después de la guerra. Ellos realmente tienen un boom después de la guerra y en los años 60 despegan. Pero es un asunto de sociedad, o sea,
fue otra cosa. No, de Yo estuve decisión. en Corea. De decisión. Tú fuiste al Museo de Corea de la guerra. Sí, claro. O sea, claro. ellos tienen una cultura también de trabajo y de sacrificio. No, y tú sabes, el componente más importante de la educación. Pero la educación también viene de una mística de cultura, de nación, de formación. Tú sabes otra cosa que tienen. Y un país muy educado. Tú sabes otra cosa que tienen ellos. La puntualidad. Oye, ¡Wow! Eso es increíble. Sí, Dios mío. Yo recuerdo que nosotros fuimos a tomar una clase y en el salón había un reloj en el fondo. Sí. Y el profesor, cada vez que el profesor llegaba a la hora en punto. Arrancaba a la hora en punto. Y faltando 5 minutos, concluía, recogía su papel y se iba. Porque el otro profesor estaba ahí afuera ya. Muy organizado. Interesante. Eso fue, Corea realmente es un país muy interesante, muy organizado. Pero si tú de manera que tú fuiste al museo de la guerra. Claro, o sea, cómo esa gente creció prácticamente de nada después de la guerra. Claro. Esa es la frontera más vigilada del mundo. La de Corea del Norte, el paralelo 38. Yo tuve la oportunidad de, gracias a Dios, nosotros llegamos casi a la Junta. Sí. Muy interesante. Mira, a mí que me habla de la Junta, yo entro a pedrar ahí mismo, porque esa es mi institución. No tiene la vida. Oh, pero ven acá, 20 años, 29 años, pero ven acá. Bueno, señores, gracias Hilario. Yo creo que valió la pena, Hilario, yo creo que valió la pena. Yo espero que tú la próxima no estés tanto en invitarme. O sea. Leonardo, de lo que te perdiste, compatriota. Íbamos a hablar de inteligencia artificial, pero lo vamos a dejar ahí porque Leonardo no está aquí. Ese es un tema. Bueno, es un tema interesante, Hilario, lo vamos a tocar después. Lo que pasa es que tenemos que. Hay otro tema que tocar ya. Tú tienes que darle permiso a 2 personas de allá para que se sienten aquí también. Okay. Con la venia suya, señor director. Sí. Vamos a necesitar libertad de expresión, no pongan eso, ¿no? Señores, gracias por estar con nosotros. Saludamos a Leonardo desde aquí. Leonardo está feliz por Alemania. Yo le digo a su mamá que esperemos que vuelva, porque él va a volver, pero de seguro allá en Alemania, esos alemanes se dan cuenta de su intelecto y de sus habilidades. Y cuando ven a ver, nos dejan al muchacho para allá. No, y después quiere volver. No, pero ya el hombre está enseñando pasos de baile allá y todas esas cosas. Sí, ya el hombre está en eso. Bueno, señores, gracias y ya nos veremos en otro programa. Vienen cosas buenas por ahí. Bendiciones.